donde el campo de batalla es tu mente y el conocimiento es libertad. Libertópolis presenta Libercátedra, un espacio donde expandirás tu mente e ideas. Aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal. Con el doctor Julio César de León Barbero. Con el patrocinio de San Martín. 200 formas de celebrar 200 años de libertad. La economía en una lección, capítulo número 11. El afán de exportar. La idea de que resulta mejor para un país exportar que importar, pues es una idea bastante popular. Se ha regado prácticamente por todos lados en el planeta. Sin embargo, hay que recordar que se trata de una idea realmente viejísima, originada fundamentalmente en el mercantilismo entre los siglos XVI y XVIII. Ahora, por sus características, el mercantilismo como sistema económico requería de estrictos controles de parte del gobierno. Se requería un gobierno de mano fuerte. Y se basó siempre el mercantilismo en que la prosperidad de la nación dependía del capital acumulado por el Estado. Esa era la idea fundamental. No puede haber nación próspera si el Estado no ha ido acumulando capital. Y el capital entonces consistía fundamentalmente en metales preciosos como la plata y el oro, y también piedras preciosas. Ahora, el incremento en los metales preciosos se lograría estimulando precisamente las exportaciones y disminuyendo las importaciones. La idea entonces del mercantilismo era: exporta tanto como puedas e importa tan poco como sea necesario. De este modo, se tendría una balanza comercial, como se le denomina hoy, de carácter positivo, que reflejara precisamente mayores ventas al exterior y pocas compras en el extranjero. Por supuesto, la intervención del gobierno en la economía durante el mercantilismo condujo a controles, a prohibiciones de todo tipo, aranceles y, por supuesto, un proteccionismo muy particular hacia la industria local. De este modo, el mercantilismo como sistema económico, pues se convirtió en una economía comandada y regulada completamente por el Estado. Y es de ahí que hemos heredado la idea de que es mejor exportar que importar. Ahora, hay que tener en cuenta que estas ideas pertenecen al ámbito de la llamada macroeconomía y emplea términos como balanza de pagos, balanza comercial, déficit comercial, superávit comercial y Producto Interno Bruto. Ahora, notemos bien que los conceptos empleados son colectivos o de carácter universal, como
Guatemala tiene una balanza comercial negativa con Japón o con México, etcétera. Son colectividades las que se tienen en mente en la macroeconomía y, por supuesto, en esta idea del afán de exportar. Esto, por supuesto, equivale a decir que Guatemala le está comprando mucho a Japón o a México, pero le está vendiendo muy poco a Japón y a México. Entonces, esto se ve como una especie de gran desventaja, ¿verdad? Y hay muchos datos estadísticos que se pueden encontrar en el Ministerio de Economía, por ejemplo, en el de Finanzas también, en el Instituto Nacional de Estadística, en fin, ¿verdad? Ahora, lo que la macroeconomía olvida siempre es que la producción de bienes y servicios, así como el comercio, el comprar y el vender, son actividades llevadas a cabo por seres humanos individuales con nombre y apellido. Como Guatemala no produce nada, los que producen realmente son los seres humanos individuales, ¿verdad? Guatemala, en tanto que Guatemala no compra nada, es decir, los que compran somos los seres humanos individuales, los consumidores que necesitamos bienes y servicios, ¿sí? Y esto, por supuesto, da lugar a muchas falsedades e incluso, digamos, a temores también infundados, ¿verdad? Si la gente cuando escucha, digamos, que Guatemala, con respecto a cualquier otro país, tiene un déficit de cientos de millones de dólares en su balanza comercial, pues se asusta, ¿verdad? Es decir, ¿qué es realmente lo que está sucediendo? Pero estos temores no tienen realmente ninguna razón de ser, son temores totalmente infundados. Pero también hay que recordar que este afán, digamos, de exportar y tratar de no importar, bueno, deja de lado el principio de las llamadas ventajas comparativas o ventajas competitivas que aseguran la generación de bienes de buena calidad a precios bajos en los países que cuentan con los recursos necesarios para generar esos bienes a precios mucho más bajos de lo que nosotros pudiéramos producirlos. Por supuesto, esto permite que sea mucho más barato comprárselos a quienes los producen que intentar fabricarlos aquí, ¿verdad? Si obviamente nosotros no somos fabricantes de computadoras, por lo que sale muchísimo más barato comprar una computadora pues fabricada en Estados Unidos o en cualquier otro lado, en Taiwán, en Corea, ¿sí? Lo que sea, ¿no? Entonces estas ventajas comparativas son realmente muy importantes a la hora de hacer un análisis, digamos, de este tema que estamos abordando. Por otro lado, si se aplican los principios básicos de la acción humana y del intercambio interindividual, vemos que el comercio internacional realmente no es distinto, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre, digamos, a nivel de nuestras transacciones económicas aquí dentro de la sociedad guatemalteca es lo mismo que ocurre con el llamado comercio exterior, ¿verdad? Lo que pasa es que la geografía se ha ampliado, hay fronteras de por medio, pero es siempre exactamente lo mismo, es decir, alguien que necesita un bien, que trata de encontrarlo al precio más barato y traerlo precisamente al país para ahorrarse, digamos, un poco de recursos y tener un bien, pues no solo a buen precio, sino de excelente calidad. Entonces, los seres humanos vendemos y compramos. Y preguntar realmente si es mejor vender que comprar es hacer una pregunta totalmente tonta.
y sin sentido. ¿Por qué? Porque el intercambio solamente se lleva a cabo si el beneficio es mutuo. Usted vende a quien quiere comprarlo si le es conveniente, ¿sí? Es decir, el intercambio, las transacciones a nivel económico son siempre de mutuo beneficio, a menos que las dos partes resulten beneficiadas, pues la transacción no se va a dar, y lo mismo ocurre a nivel internacional, ¿verdad? De modo que la falsedad de que es mejor exportar que importar ocurre por dejar a un lado los principios de la microeconomía, uno de los cuales es, repito, que el intercambio se da siempre y únicamente entre individuos y es de mutuo beneficio. Lo que ocurre es que al cambiar la palabra vender por exportar y cambiar la palabra comprar por importar, se genera una pésima comprensión del intercambio. Y con las estadísticas, bueno, se pinta un escenario sombrío al señalar que hay una balanza desfavorable de cientos de millones de dólares. Ahora, quisiera terminar este breve análisis recordando lo que el célebre economista francés Jacques Rueff dijo respecto a la balanza de pagos. Cito literalmente: el deber de los gobiernos es permanecer ciegos frente a las estadísticas del comercio exterior, nunca preocuparse de ellas y nunca adoptar políticas para alterarlas. Si tuviera que decidirlo, no dudaría en recomendar la eliminación de las estadísticas de comercio exterior debido al daño que han hecho en el pasado, el daño que siguen haciendo y temo que continuarán haciendo en el futuro. Donde el campo de batalla es tu mente y el conocimiento es libertad. Libertópolis presentó Libercátedra, un espacio donde expandirás tu mente e ideas, aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal, con el doctor Julio César de León Barbero, con el patrocinio de San Martín, 200 formas de celebrar 200 años de libertad.